Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias, familia, por estar aquí. Buenas tardes. Dios me los bendiga. ¿Está haciendo frío? No se preocupen que subimos el aire rapidito. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Frío y Caliente. Frío o caliente. Y usualmente cuando escuchamos este término, ¿verdad? Frío o caliente, nos llega la comparación a mente, esa comparación que casi siempre hemos escuchado a través de los años sobre esas personas que son frías o esas personas que son calientes en el Señor. Quiero ponerles una frase de Martin Luther King que aparece aquí en la pantalla que dice: bien puede ser que tengamos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras vitriólicas, esa palabra está media difícil, quiere decir ácidas, palabras vitriólicas y las acciones violentas de la gente mala, sino por el silencio y la indiferencia atroces de la gente buena que se sienta y dice: espera un tiempo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la indiferencia. Muchas veces escuchamos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y casi siempre que se nos menciona sobre pecado y arrepentimiento, nos mencionan siempre fornicación, adulterio, homicidio y todos estos pecados que sí son horribles, pero casi nunca se nos menciona el pecado de la indiferencia. La indiferencia es como la presión alta, como esa condición de salud que muchas veces se le llama el asesino silencioso. Si uno no chequea la presión alta y no se mantiene ahí constantemente, la presión alta se cuela y poco a poco va haciendo daño en nuestro cuerpo hasta que puede ocasionarnos daños mortales. Y muchas veces con la indiferencia pensamos que los problemas que no nos afectan a nosotros, realmente no tenemos por qué prestarle atención. Lamentablemente así pasa con sucesos como lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, Israel y otras situaciones en nuestro cotidiano, la situación que está pasando con el fentanilo en el este de Estados Unidos y otras situaciones que como no tengo familia que está pasando esta situación, no me está pasando directamente a mí, bueno, pues entonces, qué lástima, señora, algo resuelvan allá ellos. Si mi prójimo tiene un problema pero no me afecta a mí directamente, bueno, pues entonces eso es problema de él. Y ojo, obviamente no estoy diciendo, ¿verdad?, que todos los problemas que tenga todo el mundo en el mundo nos los tenemos que echar encima, porque obviamente, siendo realistas, es imposible y humanamente somos incapaces, aunque querramos, de ayudar a todo el mundo en nuestra sociedad. Pero la indiferencia muchas veces se infiltra en nuestra vida espiritual también. Y poco a poco va matando el amor por Dios y por los demás. Es como la diabetes, ¿verdad? Estoy usando como que muchos ejemplos de salud, pero es como la diabetes, que si uno no se la chequea, pues ese pinchacito que te diste en el dedo, no lo sentiste y te va como que poniendo numb, como que, ¿verdad?, como que te adormece y poco a poco dejas de sentir hasta que cuando vas y te chequeas ya no hay remedio, hay que picarte hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque no atendimos la situación a tiempo y así pasa con la indiferencia. No atendemos la indiferencia muchas veces en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras vidas, y cuando venimos a ver, la situación espiritual en la que nos encontramos es triste y es detrimental. Algunos cristianos y cristianas, algunas figuras prominentes dentro del cristianismo dicen que el mayor problema que enfrenta la iglesia en los Estados Unidos hoy no son muchas de las ideologías que escuchamos o no son muchos de los pecados que mencioné al principio, son dos: falta de conocimiento y falta de empatía, ¿verdad? O de sensibilidad. Y muchas personas es como que no sé y no me importa. Y probablemente esos sean algunos de los problemas más grandes que estamos enfrentando dentro de la iglesia según estas personas. Ahora, ¿qué puede significar, verdad? O cómo podemos definir indiferencia? Pues es la inclinación o no tener una inclinación ni positiva ni negativa hacia las cosas que afectan nuestra vida. Curiosamente, esta no es la primera vez en la historia de la iglesia que esto sucede. Existe el caso de una de las primeras iglesias dentro de la historia del cristianismo, que es la iglesia de la Odisea. Vamos a leer en Apocalipsis 3, versículos 14 al 17 y luego el 19. Dice el versículo 13, nueva traducción viviente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, o sea, de Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Y dice Jesús: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero.
no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Madre Santa. El versículo 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Estas son palabras mayores. Aquí, como decimos, Jesús bajó con todo y le mandó un mensaje bastante contundente y bastante claro a la iglesia de la Odisea. Ahora, cuando estudiamos la iglesia de la Odisea, esta era una gente que estaban, como decimos en PR, en las papas. Esta gente estaba muy bien. Tenían todos los recursos que podían pedir y necesitar. Era una ciudad súper próspera. Lo único que probablemente no poseían y que podemos ver que necesitaban, que lo vamos a ver ahora, es el agua. Ahora, lamentablemente, en el mismo exceso de abundancia que esta ciudad tenía, lo hizo descansar en el poder de adquisición, en poder comprar o poder satisfacer o su influencia política, y se olvidaron o dejaron de descansar y de confiar en Dios. Ahora, este texto de Apocalipsis 3:15 se utiliza muchísimo, lo que les comenté al principio, para decir tú estás tibio. Y cuando decían tú estás tibio, pues se refieren a una persona que llevaba como una doble vida. Tú estás en la iglesia, pero vas al cine. O tú estás en la iglesia, pero estás escuchando música tal. Entonces te decían, no, tienes que estar en uno de los dos lados. O eres caliente, o sea, que estás metido con Dios, orando, ayunando todos los días ahí, vas a los 7 cultos que hay en la semana, etcétera. O estás frío de que nada que ver con Dios, todo lo contrario, eres una persona impía. Pero no podías estar en el medio. Pero vamos a ver ahora si realmente ese es el caso. Ahora, para poder entender un poquito de la Odisea, les puse aquí un mapa que encontré. La Odisea se encuentra en el medio de estas dos ciudades, Hierápolis en el norte y Colosas un poquito más al sureste. Como les mencioné, esta ciudad de la Odisea tenía muchísimas cosas, lo único que les faltaba era agua, o no tenían un acceso a agua potable. Por lo tanto, para traer agua, para poder suplir esa necesidad de agua, Hierápolis, la ciudad del norte, era una ciudad que era conocida por sus aguas termales. Los que somos de Puerto Rico y hemos escuchado de las fuentes termales en Coamo y hemos ido, pues sabemos que esas aguas, que es un manantial, esa agua sale que pela. Pero mucha gente va allí por problemas de circulación, se meten en el agua caliente un ratito y la circulación empieza a correr, etc. Hierápolis, con esta fuente de aguas termales, mucha gente iba allí con enfermedades, ¿verdad? Porque esa agua con minerales y cosas, tenía propiedades curativas. O podían traer agua de Colosas. Colosas tenía manantiales, pero en este caso de aguas frías, de agua que era para beber, que era agua que refrescaba. Esta gente construyó unos acueductos para llevar agua a la Odisea. ¿Cuál era el problema? Que el agua que salía o caliente de la ciudad de Hierápolis o el agua que salía fría de la ciudad de Colosas, eventualmente por el conducto, por el acueducto, en el momento que llegaba entonces a la Odisea, ya era agua tibia, era agua que había perdido su función, era agua que no servía para el propósito por el cual se trajo. Se trajo agua caliente para traer sanidad y para ayudar a las personas enfermas, y cuando llegó tibia no sirve. O era agua fría que se traía para beber y refrescar del calor, de los viajes largos que se hacían en carretera, a pie, etcétera, y ya había perdido también su función porque no servía. Ya no tenía esa cualidad que la hacía valiosa y distintiva. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia de la Odisea? Que no seas indiferente. Que en el transcurso de tu relación con Dios no te enamores del poder, del dinero, del status quo, de las influencias políticas que puedes poseer. Una iglesia que pierde su valor de sanar, como lo hacían las aguas calientes de Hierápolis, o de refrescar y aliviar la carga de los viajeros cansados, como lo hacían las aguas de Colosas, se vuelve una iglesia tibia. Se vuelve una iglesia que lamentablemente no tiene nada que ofrecer. Se vuelve agua que no tiene identidad, que no tiene función, que no tiene carácter y que no puede ser consumida por las personas que la necesitan. Jesús le hace un llamado a esta iglesia. Deja la indiferencia. ¿Por qué? Porque te amo. Lo leímos en el versículo 19. Jesús corrige al que ama y le está diciendo, por favor, deja la indiferencia, vuelve a ser esa agua que sana o que alivia, que restaura. Vive para sanar, vive para traer refrigerio a tu prójimo. Y esto lo vemos reflejado
En el próximo versículo, Gálatas 2:6, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo escribe y dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Así que la iglesia no puede vivir del sistema de este mundo y serle fiel a Cristo. No podemos ser fiel y servir a dos señores. No podemos depender del poder que podemos adquirir a través del dinero, de las influencias, etcétera, y a la misma vez decir que servimos a Cristo y que queremos salvar ayudar a nuestras comunidades y a las personas que nos rodean. Jesús nos hace ese mismo llamado hoy, a no ser indiferentes. Que porque nos ama, no quiere que vivamos confiando en el status quo, las riquezas pasajeras de este mundo. En ese sentido, ¿qué áreas de tu vida, qué áreas de mi vida necesitan más atención? Tengo que dejar la indiferencia en un matrimonio, en una relación que ya lleva tiempo, que ya pasamos esa etapa de la chulería, de las flores, los chocolates, la cosa, y ya me volví indiferente y tengo que prestarle más atención a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia. O tengo que empezar a confiar más en Dios y soltar un poquito ese amor hacia ese partido político, hacia ese líder político. Debo ser más consciente del dolor ajeno en vez de esperar a que el Señor levante otra persona para que la ayude, para que resuelva la situación que nosotros estamos viendo todos los días. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está llamando a abandonar la indiferencia y a hacer frío y traer refrigerio, ayudar a las cargas de los demás, o a ser caliente y traer sanidad a las personas que nos rodean? Si el Señor te está invitando a dejar la indiferencia, a comenzar a dar pasos de acción en tu vida, te pido que ores conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la invitación que nos hace, Señor. Que aunque con palabras fuertes, que muchas veces nos pueden doler, podemos sentir que nos lastiman, nos llama, Señor, a ser sanos, a ser limpios, Señor, a vivir una vida plena en ti. Y esa vida plena en ti resulta en poder bendecir a las personas que están cerca de nosotros, Padre. Gracias porque nos has abierto los ojos y nos ayudas a entender de que muchas veces, aunque no queramos verlo, nos podemos convertir como en esa iglesia de la Odisea. Nos podemos sentir muy cómodos, muy cómodas en el lugar donde estamos, pero que tú nos llamas, Señor, a salir de esa zona de comodidad, que tú nos llamas, Padre, a poder darle la mano a aquellas personas que lo necesitan. Que nos das la bendición, el privilegio de poder ser agua caliente o agua fría, agua que sane, Señor, o agua que refresque. Esas personas que puedan servir para llevar las cargas de los demás como la iglesia que somos. Te pido, Dios mío, que en el momento en que veamos que la indiferencia está ganando terreno en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en la manera en cómo vemos nuestra sociedad, en la manera como vemos las personas que nos rodean, a las personas que piensan diferente a nosotros, Señor, que la indiferencia no nos gane, que la indiferencia no encuentre espacio en nuestro corazón, Señor. Que es el amor, Señor, que tú has demostrado a través de la cruz del Calvario, que ocupe ese lugar, que nos ayude a identificar esos momentos y que nos ayude a actuar con determinación, con esperanza, con amor, por aquellas personas que tal vez ese sea el único encuentro que puedan tener con alguien que no sea tibio, que no sea indiferente. Que en una sociedad donde nadie se preocupa por nadie, o por lo menos ese es el mensaje, que la iglesia pueda ser la voz cantante, la voz diferente, que se preocupa por aquellos que nadie se quiere preocupar, que sirve a aquellos que nadie quiere servir, que ayuda a aquellos que nadie quiere ayudar, Señor. Te damos gracias por el llamado que estás haciendo en nuestras vidas, de poder hacerlo en cada área, Señor, en cada lugar en que nos encontremos. Te pido que nos ayudes, Señor, en cada paso del camino, que sabemos que es difícil y que vamos a encontrar retos, pero que en ti y en la invitación que nos haces, tú vas a hacer, Padre, y tú vas a llevarnos a esa manera de poder servir a las personas que lo necesitan. Te pedimos perdón por nuestra indiferencia, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido indiferentes como la iglesia de la Odisea, como la iglesia en los tiempos de Martin Luther King, Señor. Pero te damos gracias porque como en esos tiempos también levantaste hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a servirte y a salir del status quo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros y a cada persona que no está en este lugar hoy, que no se pudo reunir, a que podamos ser esa gente de cambio, que podamos ser esas manos, esos pies, esa boca de Jesucristo, donde quiera que ellos lo necesiten para poder llevar tu mensaje, tu palabra,
tus buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, nuevamente, y te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor. Sarin ya está por aquí con los elementos. Voy a empezar por aquí, por el lado izquierdo. Gracias, Señor. Ay, gracias. Gracias. Ahora sí. Si ya mismito encuentro aquí el texto bíblico y... ¿Ya? Súper. Dice 1 Corintios 11, versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y damos gracias hoy al Señor porque es a través de su sacrificio, de haber entregado su cuerpo como sacrificio perfecto, que hoy el Señor no nos trata con indiferencia, que el Señor nos ha invitado a su mesa, que nos ha rescatado, que nos ha hecho parte de su pueblo. Comemos del pan. Gracias, Jesús. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Bebemos de la copa. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque has abierto tu mesa para que todos nosotros, hombres y mujeres, pecadores, pecadoras, personas que vivíamos lejos de ti, hoy podamos tener comunión y paz contigo. Gracias, Señor, porque a veces, aún siendo parte de tu pueblo, de tus hijos, y a pesar de que actuamos con indiferencia hacia otras personas que también forman parte de tu cuerpo, de tu familia, aún así nos perdonas, nos recibes, nos permites ser parte de ti. Te damos gracias porque podemos celebrar tu vida, muerte y resurrección, y a través de la reflexión que podemos tener de quién tú eres, de lo que has hecho por nosotros, nos invita, Señor, a corregir nuestros caminos, nos invita, Señor, a hacer lo mismo con otras personas, lo mismo que tú has hecho con nosotros. Te pedimos, Padre, que este momento que podemos celebrar, que podamos dar gracias por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección, lo llevemos con nosotros toda la semana, que podamos bendecir a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, que podamos servir y amar como aquellos primeros cristianos lo hicieron y como tú mismo, Jesucristo, nos modelaste y podemos verlo en tu palabra. Te damos gracias una vez más, Señor, por cada persona aquí reunida y por aquellos hermanos y hermanas que no pudieron llegar hoy. Te pedimos que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ellos, que a pesar de los momentos difíciles y de los retos que podamos encontrar en la semana, te damos gracias porque sabemos que tú caminas con nosotros, que tú estás con nosotros en cada paso del camino, que tú no nos dejas solos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirige, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Bendíceles y cuídales, Señor. Perdona nuestros pecados. Te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un verdadero privilegio y placer. Creo que tenemos un anuncio, dos anuncios. Hay dos anuncios. Dos anuncios. El primero, comenzamos la cuarta temporada de Discipulado el próximo miércoles.